Hola, ¿qué tal? Gracias por estar viendo este video. Deseamos que lo puedas comprender plenamente. El tema que hoy te queremos compartir es el arrebatamiento de la iglesia, que es un tema que a mí en lo personal, a todas las personas que yo les comparto y cuando iniciamos con doctrina primaria, así como lo estamos haciendo contigo, lo hacemos para que se vayan disipando todas las dudas, todos los temores. Porque una de las cosas que yo enseño es que el ser humano tiene un cuerpo y tiene un alma. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Lo dice claramente Pablo ahí en las cartas de los Corintios, capítulo 15, verso 45. Fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, como personas que tenemos un alma y entendiendo que el alma se refiere a la mente, al corazón, a las emociones, cuando una persona está recibiendo verdaderamente el evangelio, tu alma empieza a ser libre, empieza a quitarse temores de ella, porque estás entendiendo verdaderamente lo que Dios ha hecho por ti y seguirá haciendo por ti. Pero cuando el evangelio no es compartido correctamente, tu fe no está creciendo, tu fe está llena de dudas, llena de temores. Y muchas de las veces, no ofendo a nadie, muchas de las veces he escuchado predicaciones que la iglesia, cuando esté dentro de la ira de Dios, no podrá comprar ni vender si no se deja marcar por el 666. Pero la Biblia nos enseña que, ya lo dijimos en el tema pasado, eso es la ira de Dios. La Biblia nos enseña que la iglesia, uno de los acontecimientos que va a suceder es que la iglesia es arrebatada antes de la ira de Dios. Dice la escritura claramente, después de este tema te voy a explicar cuándo dice la Biblia que es la venida de Cristo, cuando toca tierra, porque en esta segunda venida de Cristo es espiritual, pero muchas personas, muchos creyentes lo ignoran, lo están pasando por alto. Y es muy importante que nosotros separemos los acontecimientos, porque la Biblia enseña claramente que ya somos libres de la ira de Dios. Pero la Biblia nos enseña, Dios nos enseña que va a haber un acontecimiento maravilloso. Dice la Biblia allá en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 al versículo 18. Dice así, mira: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traeré a Dios con Jesús a los que durmieron con él. Fíjate lo que dice el 14. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La iglesia de Tesalónica estaba pensando que ya la venida de Cristo era inminente, y Pablo por eso se vio en la necesidad de escribirles esta carta. Pero Pablo les dice claramente cuál va a ser el orden que va a llevar todos estos acontecimientos. Y les dice claramente en el versículo 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En esa venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser en el aire el arrebatamiento. El Señor Jesucristo no toca tierra. Este arrebatamiento va a ser para la iglesia. En cualquier lugar del mundo en donde haya un genuino creyente, será arrebatado de ahí por el gran poder de Dios. Porque recuerda una cosa: el Señor conoce a los que son suyos.
apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. El Señor conoce a los que son suyos. El Señor cuando venga no va a venir por denominaciones. Grábatelo bien. Muchos, tristemente, y espero que esto les sirva, muchos dicen, yo estoy en la iglesia verdadera y lo tuyo es una secta. Déjame decirte una cosa, cuando el Señor Jesucristo venga, va a venir por los que tienen el Espíritu Santo. Por los que han creído en nuestro Señor Jesucristo, los que han sido sellados con el Espíritu. No va a venir por todas las denominaciones, va a venir únicamente por su iglesia, los que han sido apartados por Él. Y no porque Él haya seleccionado nada más a algunas personas, no, porque cuando Cristo murió en la cruz, murió por toda la humanidad. Pero hoy es triste ver, como lo dijo Pablo allá en Romanos acerca de los judíos. Los judíos, dijo Pablo, ignorando la justicia de Dios, han establecido su propia justicia y no se han sujetado a la justicia de Dios. En otras palabras, los judíos se querían justificar como ellos decían y no como Dios lo ha establecido. Hoy sucede lo mismo. Muchas personas se quieren justificar a su manera y hacen a un lado la manera en que Dios justifica al pecador. Y Dios justifica únicamente al pecador por la fe en su Hijo Jesús, cuando éste lo acepta y procede a un arrepentimiento. Ahí está la justificación. No hay otra forma, pero tristemente el mundo se ha desviado y todos buscamos nuestra justificación. Y cuando hablo de justificación, hablo de ser declarados inocentes por Dios, perdonados, declarados sin culpa. Esa manera en que Dios nos justifica es únicamente a través de Cristo. Si hubiese otra manera de ser justificado, entonces sería absurdo que Cristo hubiese venido a morir en la cruz del Calvario. Sería un absurdo total. Pero Cristo vino a morir por nosotros para que fuésemos perdonados. Y cuando una persona ha procedido y ha aceptado la justicia de Dios, la manera en que Dios nos justifica, esta persona ha sido sellada con el Espíritu. Y cuando venga Cristo en esa venida espiritual, en las nubes, de donde esté esa persona, será arrebatada. Porque toda la iglesia, recuerda que la iglesia en sentido figurado, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Entonces, de cualquier lugar del mundo en donde esté un genuino creyente, será arrebatado. Porque la iglesia no puede entrar mutilada al reino de los cielos. Va a entrar todo el cuerpo, sean personas muy espirituales o en ocasiones unas personas algo carnales, pero si han nacido de manera genuina, serán arrebatadas por el poder de Dios y recibiremos al Señor en las nubes. Pero esto es algo que yo deseo que tú lo comprendas y que también lo compartas con las personas que están a tu alrededor, con tus seres queridos. Porque no sabemos, yo pienso, pero no dogmatizo. Pienso que la venida de Cristo está próxima por tanta maldad que se ha multiplicado en el mundo. Por todo lo que estamos viendo y que seguirán sucediendo muchas cosas terribles. Por eso pienso que la venida de Cristo está próxima ya. Y es necesario que la iglesia lo sepa, para que no ignoréis, como dijo Pablo, para que no estés como los que no tienen esperanza. El Señor vendrá en las nubes y será el arrebatamiento de su iglesia. Y cuando venga nuestro Señor Jesucristo, aún los que ya murieron en Cristo, dice la Escritura, en el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todas aquellas personas que ya murieron, que sus cuerpos están en los sepulcros, serán levantados de ahí, del polvo de la tierra. En cualquier lugar que estén, serán levantados sus cuerpos para unirse con su alma. Esas personas que ya murieron en Cristo son los primeros que resucitan sus cuerpos, y los que estemos con vida, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados de ser mortales a inmortales, para de esa manera recibir al Señor en el aire.
Si tú has creído en nuestro Señor Jesucristo, tú que eres uno de los suscriptores, gracias a Dios por tu vida, porque aunque no sabemos con exactitud el día de su venida, pero lo que sí sé es que tú que has vuelto a nacer serás arrebatado también y estarás por toda la eternidad con el Señor. Por eso te animamos a que sigas perseverando en el Evangelio, a que sigas adelante, y te voy a explicar por qué te digo que esta venida va a ser en el aire. Porque la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en esa segunda venida física, ahí sí el Señor toca tierra. Eso lo dice claramente en el libro de Zacarías, en el capítulo 14, versículo 4. Dice ahí: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Pero este es un tema que lo voy a desarrollar más ampliamente en el segundo video. Con este te doy la introducción para el que viene, porque voy a detallar. Ya hablamos de la ira de Dios, que ya no vamos a estar ahí. Vamos a ser arrebatados antes de la ira. Y después te voy a explicar esa segunda venida física de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Zacarías, y lo vamos a relacionar con Mateo. Bendiciones para todos. Gracias por haber escuchado este video. Deseamos que sea de bendición para tu vida. Y no te olvides de compartirlo para que todos los seres humanos tengamos esa esperanza maravillosa. Bendiciones y un abrazo.